¿Cómo está, economista Cornejo? Buenos días a través de Radio Sucre para Ecuador y el mundo. Muy buenos días, mi estimado Arrobadito. Muy buenos días, economista. Un saludo fraterno a todos los ecuatorianos que nos están visualizando y escuchando por este importante medio de comunicación. Y muchas gracias por la cordial invitación. Mire, mi querido economista Cornejo, usted está de candidato como binomio del abogado Álvaro Noboa. ¿En qué condiciones está la candidatura del abogado y suya a la presidencia de la República? Ya que el Consejo Nacional Electoral dice que no, el Tribunal Contencioso Electoral dice que sí. Estamos como la India María, ni de aquí ni de allá. ¿En qué condiciones están ustedes, mi querido economista? Sí, muchas gracias, mi querido Robadito. Efectivamente, el pueblo ecuatoriano sabe muy bien y han quedado descubiertos, tal cual como lo denunció el juez del Tribunal Contencioso Electoral, que en Guayaquil hubo una reunión secreta donde los consejeros del Consejo Nacional Electoral se reunieron con los líderes políticos del Partido Social Cristiano y del Partido Creo, que protegen al banquero, y se pusieron de acuerdo de manera planificada y en contubernio para bloquear sistemáticamente al abogado Álvaro Noboa Pontón. Recordemos que tenemos una sentencia de última instancia de obligatorio cumplimiento de acuerdo al artículo 221 de la Constitución, que establece que sus fallos del Tribunal Contencioso Electoral son pero de ejecución inmediata y lógicamente crean jurisprudencia. Por lo tanto, no hay ninguna salida por parte de los consejeros del Consejo Nacional Electoral, que por cierto han alatargado, han demorado y dilatado el proceso de calificación del abogado Álvaro Noboa Pontón por más de 60 días. Entonces, lo que estamos viviendo en el Ecuador es una falta de seguridad jurídica, es una burla a todas las leyes imperativas usuales en el Ecuador y lamentablemente el Consejo Nacional Electoral carece de legitimidad, de representatividad, tiene vicios de corrupción y ha desacatado reiteradamente la sentencia de última instancia, tanto así que el pueblo ecuatoriano sabe muy bien que los hemos demandado ante la Fiscalía General del Estado, hemos interpuesto denuncias ante el Tribunal Contencioso Electoral, ante la ONU, que hay un expediente abierto contra el Ecuador, ante la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está solicitando información al Ecuador de por qué no ha calificado al abogado Álvaro Noboa Pontón, ante la Comunidad Europea, que está muy preocupada y ha comprometido 400.000 euros para los organismos públicos ecuatorianos para que puedan respetar la transparencia y la participación, lógicamente, de los ecuatorianos, y no podemos permitir que se vulnere un derecho consagrado constitucional, que es la participación en democracia, y que más del 52% de los electores elijan su candidato, su preferencia. El día de hoy, mi querido Robadito, se va a ventilar ante el Tribunal Contencioso Electoral esa audiencia de alegatos de la denuncia que interpusimos ante el TCE por grave infracción electoral, gravísima, y delito penal, por cierto, por desacato reiterativo, artículo 282 del Código Orgánico Penal. Efectivamente, que estos ciudadanos que no acatan la ley, que reciben los fondos o dineros de los impuestos de los ecuatorianos, ni siquiera van a trabajar porque son vagos, ni siquiera dan quórum en muchas de las sesiones del 11 de diciembre, del 12 de diciembre, del 13 de diciembre, no dan ni siquiera quórum. ¿Por qué? Porque solamente cumplen dictámenes de los mercaderes de la política, de los caciques, de los que se creen dueños del Ecuador, de la hacienda, y no lo vamos a permitir. El día de hoy se va a ventilar justamente esta audiencia de alegatos, donde las partes van a llevar justamente sus pruebas competentes de conformidad a los procedimientos de esta denuncia en el TCE, y el juez del Tribunal Contencioso Electoral tendrá que dictaminar con todos los argumentos y pruebas fácticas del desacato reiterativo y la burla al pueblo ecuatoriano y la burla al pueblo internacional de estos 4 consejeros corruptos. Por lo tanto, hemos solicitado que sean destituidos, que se les impongan 70 salarios básicos unificados y que se les quite el derecho político por más de 4 años. Asimismo, con nuestro abogado internacional, Ignacio Álvarez, que es el mismo abogado de Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela, estamos hablando con el gobierno americano para que les revoque las visas americanas a los consejeros del Consejo Nacional Electoral y sus familiares, y asimismo para las visas
de la Comunidad Europea, porque sabemos que los corruptos en el Ecuador, y esto lamentablemente se ha vuelto pero una circunstancia recurrente, mientras roban los recursos en el Estado ecuatoriano, huyen a Estados Unidos, Europa, y no lo vamos a permitir, porque aquí estos consejeros que han desacatado, se han burlado del pueblo ecuatoriano, y que lamentablemente han sido reiterativos en el desacato, no solamente tienen que ser destituidos, sino privados de la libertad. Ya el TCE envió por petición de nosotros justamente todo el expediente a la Fiscalía General del Estado, donde se ventila un caso contra los consejeros, los 4 consejeros corruptos, que así como lo estipuló el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, se han demorado más de 60 días, un proceso administrativo de calificación. Es una barbaridad jurídica, han hecho los jurídicos políticos y no lo vamos a permitir, pues, mi querido Robadito. Aquí se necesita respetar la seguridad jurídica, la institucionalidad democrática, que es un fundamento, pero básico para el crecimiento sostenible y sustentable de una nación. Por eso es que no vienen los inversionistas del Ecuador, por eso es que el Ecuador está en último lugar con Venezuela en los flujos de capitales en América Latina, porque no hay seguridad jurídica, no se respetan las leyes en el Ecuador. Aquí piensan que es tierra de nadie, y un Estado de Derecho fundamental es la institucionalidad dentro de las organizaciones públicas, y por ende, el día de hoy vienen delegados, candidatos, simpatizantes, albaristas de las 24 provincias del Ecuador, que estaremos a afueras del del Tribunal Contencioso Electoral en resistencia pacífica y cívica para hacer respetar la ley, para hacer que la justicia únicamente se instaure en el Ecuador, porque no podemos permitir que las instituciones públicas sean cooptadas por los políticos tradicionales de siempre, que han hecho uso, goce y posesión de la administración pública y del erario nacional. Economista, 8.5. La pregunta del millón. Hoy por hoy, en estos momentos, iniciando el 2021, ¿en qué condiciones queda la impresión de papeletas? Si hay 16 candidatos y uno en veremos. Sí, recordemos que el Consejo Nacional Electoral no puede mandar a imprimir papeletas, peor aún de candidatos o binomio presidencial, porque sería peculado, porque para poder justamente perfeccionar la autorización del IGM para que imprima papeletas, el Consejo Nacional Electoral necesita un certificado del TC, Tribunal Contencioso Electoral, que les diga que no hay ningún proceso pendiente electoral ni impugnación de por medio, y por lo tanto está la vía libre para que puedan perfeccionar la impresión de papeletas, de tal manera que no se va a poder imprimir papeletas hasta que no se termine de ventilar los procesos de impugnación que tiene pendiente el Tribunal Contencioso Electoral, como el día de hoy, que efectivamente tenemos denuncias contra los 4 consejeros corruptos, que efectivamente vamos a esperar el pronunciamiento definitivo del juez del Tribunal Contencioso Electoral, y todo el Ecuador, más del 52% del electorado, espera y aspira que la probidad de los jueces, que no tienen vinculación efectivamente directa o indirecta con los partidos tradicionales que han cooptado el CNE, se pronuncien de conformidad a la Constitución, el Código de la Democracia y leyes de la República del Ecuador, y sean destituidos los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Una vez que sean destituidos, estos consejeros corruptos efectivamente tendrán que seguir los procedimientos competentes. Los consejeros alternos tendrán que, en orden de prelación, posesionarse, y los consejeros alternos efectivamente tendrán que acatar la sentencia de última instancia del TCE y, lógicamente, emitir una resolución con los plazos y la forma en cumplimiento de la sentencia del 30 de octubre del TCE. Y nosotros tendremos que convocar en un solo día a una convención nacional donde aprobamos todos nuestros candidatos, y efectivamente, a renglón seguido, el Consejo Nacional Electoral los califica y se culmina este proceso correspondiente. Por lo tanto, esto debió haber pasado. ¿Cuándo tienen esta posibilidad? Sí, esto debió haber pasado, mi querido Robadito, hace más de 60 días. Por eso es que estos consejeros corruptos tienen que ir a la cárcel, porque están atentando contra la democracia, están traicionando al pueblo ecuatoriano. Y usted me pregunta hasta cuándo efectivamente nosotros, como ciudadanos de bien, como ciudadanos ecuatorianos, como ciudadanos que nos ampara la Constitución de la República del Ecuador, hacemos uso de las herramientas legales competentes para hacer respetar la Constitución, para hacer respetar nuestros derechos consagrados en la Constitución de la República del Ecuador. Más vale tener unas elecciones legítimas que ilegítimas. Por lo tanto, el tiempo queda relegado a la legitimidad de unas elecciones,
porque no podemos ser una Venezuela que pueda efectivamente convertir a todo el Ecuador en pordioseros y los hijos y de los nietos que pidan limosna a toda América Latina, y no lo vamos a permitir. Vamos a luchar por la libertad, por la democracia y por la oportunidad de desarrollo de todo el pueblo ecuatoriano. Economista, para finalizar, economista Cornejo, 8 de la mañana y 9 minutos, 8 y 9. Hoy, si nos recuerda, ¿dónde va a ser el plantón? Sí, el plantón va a ser en los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral en la ciudad, en la capital de Quito, en la capital aquí en Quito, de tal manera que van a venir entre 5.000 ciudadanos de todo el pueblo ecuatoriano, 24 provincias, de manera voluntaria, autónoma, a exigir y a estar en sentido de resistencia pacífica. ¿A qué hora es eso? A partir de las 9 de la mañana. A las 10 de la mañana es la audiencia de alegatos en el Tribunal Contencioso Electoral, y toda la comunidad del Ecuador va a estar pendiente. A partir de las 9 de la mañana estaremos justamente haciendo un plantón continuo para efectos que se haga cumplir las leyes imperativos usuales en el Ecuador y efectivamente se consagre la libertad y la participación y la democracia en el pueblo ecuatoriano. No podemos permitir... O sea que todo depende de lo que hoy diga el Tribunal Contencioso Electoral, economista. Así es. Todo depende de lo que efectivamente se pronuncie hoy en sentencia el Tribunal Contencioso Electoral. Todo el pueblo ecuatoriano... ¿Lo que se pronuncie tiene que acatar el Consejo Nacional Electoral? Por supuesto. Recuerde usted que el artículo 221 es enfático. El máximo organismo en términos electorales es el Tribunal Contencioso Electoral. Y el Tribunal Contencioso Electoral sí puede destituir a los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Por lo tanto, han cometido infracciones gravísimas electorales, que es desacato a una sentencia. Ustedes están pidiendo que se destituya a los consejeros. Si no los destituye el Consejo, el Tribunal Contencioso Electoral, ¿qué pasa? ¿Se quedan afuera ustedes definitivamente? Bueno, si es que ese escenario efectivamente pensamos que no va a ocurrir, porque tenemos todas las pruebas fácticas contundentes de los desacatos reiterativos y las demoras de toda esta amalgama de leguleyadas jurídicas que ha intentado el Consejo Nacional Electoral postergar continuamente, así como, por ejemplo, ese llamado conflicto de competencias que envió a la Corte Constitucional, que fue una barbaridad más para demorar el proceso, para alargar el proceso, para ellos decir que no hay tiempo. No, señores, aquí ellos tendrán que ir a la cárcel, porque están retrasando un proceso electoral donde 17 millones de ecuatorianos tenemos que votar, porque somos el mandante a el próximo presidente de la República. El día de hoy, lógicamente, se va a sentenciar, lógicamente, el pronunciamiento correspondiente del juez, y nosotros aspiramos y aspiremos que tengamos, lógicamente, la destitución de estos 4 consejeros corruptos: Diana Tamaí, Enrique Pita, José Cabrera y Luis Verde Soto. 4 consejeros corruptos que están con la partidocracia ecuatoriana y que se reunieron, lógicamente, de manera oscura y secreta con los líderes políticos del Partido Social Cristiano y del Partido Creo. Aún vive entonces Álvaro Noboa con la posibilidad de ser candidato a la presidencia de la República con su binomio, a quienes están escuchando ustedes, el economista Gino Cornejo. Muchas gracias, economista, y lo vamos a seguir molestando para ver cómo va la situación el día de hoy. Muchas gracias, mi querido Robadito, y tenemos esa esperanza, esa certeza de lo que se espera y esa convicción de lo que no se ve, y está la llama prendida de un Ecuador libre y un Ecuador de progreso y de desarrollo, con Álvaro Noboa en la presidencia. Adelante, ecuatoriano, adelante. Muchas gracias, el economista Gino Cornejo. Adelante, ecuatoriano, adelante, dice don Gino. Muchas gracias, economista.